Francisco Javier González, qué gusto me da recibirte en estos diálogos sin balón. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, de lo contrario, Roberto, el gusto es mío. Encantado de poder verte como estamos acostumbrándonos, ¿no? A través de pantallas y digitalmente, pero finalmente siempre con mucho gusto de estar contigo. Así es, igualmente, Francisco. Francisco, ¿cuál fue tu primer contacto con el fútbol? Mi primer contacto con el fútbol fue obligado por mi padre. No me maltrataba ni mucho menos, pero a mí no me gustaba el fútbol y yo lo acompañaba a los partidos del Necaxa cuando mi hermano, que pues descansa igual que mi papá, empieza a salir con novias y a tener más tarea, pues deja de ir con mi papá al fútbol, entonces me jala a mí. Entonces, ese es mi primer contacto, pero era un contacto que yo te diría, ni siquiera volteaba a ver. Lo que yo le pedí a mi papá para ir al fútbol, te estoy hablando cuando yo tenía 6, 7, 8 años, ¿no? Pues era, cómprame un cuento, un par de cuentos, voy contigo al estadio, yo leo mi cuento, tú ves tu partido, todos felices. No sabía, Roberto, ni quién jugaba, ni me interesaba. Si había gol, seguramente ni volteaba a verlo. Entonces, pues yo estaba clavado en mi cuento y ese fue mi primer contacto con el fútbol. Y mi hermano, que jugaba del Asturiano, entiendo que jugaba bien, le gustaba mucho el fútbol, pero yo lo veía como un pariente lejano al fútbol, ¿no? Ahí estaba, pero ni le hacía caso. ¿De qué estadio estás hablando ahí? ¿Del Estadio Azteca? Sí, básicamente del Estadio Azteca, que es donde jugaba ya en mis épocas, ¿no? Ya jugaba el Necaxa, que luego se convierte en Atlético Español, un poquito más adelante, ahí sí yo ya estoy trabajando en radio, pero sí, básicamente el Estadio Azteca y alguna vez ha sido universitaria también. Antes de esas idas al estadio que para ti eran casi como obligatorias y preferías leer ahí tus cuentos, ¿habías pateado alguna pelota? ¿Había alguna práctica de algún deporte en algún momento o no? No, me llegó un poquito tarde, pero bueno, un poquito tarde, te hablo de los 9, 10 años, tampoco es demasiado tarde. Yo a través del Mundial del 70 me enamoro del fútbol, veo jugar a Pelé, veo jugar a Brasil, empiezo a ir con mis cuates a jugar en la deportiva, ¿no? Ahora yo era el que compraba la pelota y la bajaba para jugar con mis amigos, y sí, a mí me encantaba jugar, me gustaba muchísimo jugar. En aquellos tiempos en que los laterales no eran tan importantes, como que echabas ahí a los que no sabían jugar, ahí estaba yo, o de portero, pero con lentes, lo cual me costaba mucho trabajo de repente en las salidas, y le rehuía muchísimo al choque, ¿no? Pero sí, de repente íbamos a la deportiva y jugábamos una cascarita y yo decía, oye, ahí hay otro equipo, vamos a retar a ese otro equipo. Y yo podía estar 4, 5, 6 horas jugando a la deportiva todos los sábados, que era el día que iba con mis cuates. Pero formalmente no. El día que yo, a idea mía, inscribimos un equipo en una liga, nos daban unas repasadas brutales, ¿no? Era un equipo que ni entrenaban, ni tenía, nos gustaba mucho el fútbol, pero no pasaba de ahí. Y te diría que el único partido que pudimos ganar, no tuve corazón para decir al árbitro que sí, que le decretara de foul al equipo con el que íbamos a enfrentarnos, porque estaba llegando tarde. Entonces, no, lo jugamos y también nos ganaron, por supuesto, ¿no? No, lo que querías era jugar, me imagino. Claro. Ahí el ganar por default un partido, no, implicaba una decepción tremenda, pues ibas a jugar y tenías a veces varios días pensando en ese partido. Totalmente. El sábado era el día que esperabas desde el sábado de la noche, esperabas el siguiente sábado para volver a ir a jugar, ¿no? Literalmente sí, tienes razón. Entonces, estoy entendiendo que más o menos a tus 10 años, Francisco, te enamoras del juego a través de la Copa del Mundo maravillosa de México 70 y ahí es cuando empiezas también a jugarlo. Sí, al mismo tiempo, exactamente, de los 10, 11 años hasta que dio un poco el cuerpo, ¿no? Dices que de lateral, ¿qué tan organizadamente llegaste a jugar en alguna liga organizada, formal, 11 contra 11, más o menos buenas canchas? Buenas canchas, no. Malas canchas, sí. Equipo organizado en liga, sí. Se llamaba Bayern Múnich el equipo, también hay instancias mías, ¿no? Me gustaba mucho ese equipo, aunque se veía poco en México, pues había transmisiones de televisión como las hay ahora por todos lados. Sí. Pero sí, duramos, yo creo, Robert,
duramos una temporada y yo creo que ni la terminamos, porque además eso de ir a que te golearan y luego yo los miércoles me iba a las juntas del equipo, ¿no? Donde se veían cosas del próximo fin de semana, etcétera. Entonces, no, me resultó muy pesado y regresamos a la cascarita normal sin tanta formalidad. Ahora, dices que lateral o portero. De portero sí te imagino, siempre fuiste muy alto, serías como el Neuer de aquellos tiempos en cuanto a características físicas, pero de lateral, o sea, ¿te ayudaba tu cuerpo tan alargado para funcionar como lateral? Yo creo que no, pero te digo que como nadie funcionaba en su puesto, tampoco era problema. Realmente el medio no servía de medio, el delantero no metía goles, entonces éramos un equipo de mucha voluntad. Y bueno, el tranco largo de repente sí me servía para ser lateral, ¿no? Porque pues ahí enfrentar al extremo me lo podía anticipar con más sentido, o si de repente me superaba, pues tratar de barrerme para evitar que siguiera jugando o siguiera su jugada. Entonces sí, digamos que de portero yo era como Django Molá. Era muy Oh, muy pues muy pretencioso. ágil, ¿no? Un acróbata, sí. Exacto. Pero sí, al tote y eso me ayudaba en las salidas, ¿no? Me gustaba porterear. Y algún día en la cabeza de Juárez, en las calles que están en la cabeza de Juárez, que hasta la fecha imagino que siguen ahí, en toda el área chica era una gran roca, una gran piedra enterrada ahí en el terreno. Y casi me llevó una pierna. Ese día decidí que era mejor colgar los guantes y pasarme a jugar de lateral. Lateral derecho. Lateral derecho, correcto. Hablas de Yango Molá, porterazo, un Sí, personaje inolvidable de aquel Atlético español. Además de porterazo, después fue un magnífico entrenador de porteros con Atlético español varios años. Decías que tu hermano jugó en el Asturiano. ¿Te acuerdas de casualidad en qué equipo del Asturiano jugaba? no, te mentiría. Me acuerdo vagamente de que jugaba bien, era un mediocampista. Mi hermano era bastante más bajito que yo y movía bien la pelota. Ocurre que luego él cuando entra a la vocacional, pues tenía que pararse diario a las 5 de la mañana para irse en camino del Politécnico, a estudiar ingeniería, que fue la carrera que él estudió. Entonces también fue dejando el fútbol y yo soy el más chico de los hermanos. El hermano que me antecede me llevaba 7 años. Me quedaba muy lejos todos mis hermanos. Entonces ya dejamos de ir al Asturiano, él dejó de jugar fútbol. Ya cada quien como que tomó su camino distinto, ¿no? Pero no te mentiría si te digo en qué equipo jugaba. Ni del uniforme, ¿te acuerdas? Porque, bueno, yo jugué en el Asturiano, si era rojo podía ser el Cuera o el Cares, si era azul el Principado, si era amarillo el Sueve, ¿verdad? Ni siquiera de eso. ¿Estás hablando del hermano que te llevaba 7 años? Correcto, sí, sí, las otras dos mujeres, las mayores. Pero también te diré que igual que cuando años más tarde, pocos años más tarde, fui al Estadio Azteca, seguido con mi papá y no volteaba a ver el partido, si no lo estuviera seguro que tampoco, porque ni del uniforme me acuerdo. Entonces, yo creo que estaba pensando en otra cosa. Cuando hablas de ese equipo Bayern Múnich, ¿era de la colonia, del barrio? Sí, de la Jardín Balbuena. Jardín Balbuena. Sí, jugábamos en la Deportiva, jugábamos en la puerta 5 de la Deportiva, ¿no? De camino al aeropuerto, pues ahí estaban las canchas de la liga y a veces en Cabeza de Juárez, que era toda una excursión. ¿En el colegio te tocó jugar? ¿En qué primaria estudiaste? Estuve en una primaria muy pequeñita, Jardín de Guerrero, ahí en el Jardín Balbuena, que hasta la fecha subsiste, una escuela, bueno, muy entrañable para mí. Luego me fui a la secundaria en el Simón Bolívar, en el instituto, toda la secundaria y el primer año de prepa, porque fui generación abridora de la prepa. Lasallista, muy bien. Después, y luego me fui al CUM para los últimos 2 años de la prepa, porque el Simón Bolívar ya iba a ser vespertino el turno y pues, algo no cuajaba en los horarios o lo que tú quieras, y me pasé al CUM. Y en el CUM, donde sí había una cancha hermosa, preciosa, yo después de clases lo que hacía era pedirle, más de una vez lo hice a Pepe Bantolrá, que era el encargado de fútbol del CUM, el silbato de árbitro. ¿Quién quiere pitar? Pues como yo no iba a jugar, yo pito.
y lo hice 3 o 4 veces y vi lo dificilísimo que es eso, ¿no? De repente yo veía, estaba siguiendo el juego y veía un patadón, ¿sabes? Que marquen la falta, no era yo el que la tenía que marcar, ¿no? Pero no te acostumbras a que estás jugando ese papel. Sí. Entonces en el CUM digamos que mi intervención fue bastante modesta, fue como árbitro, bastante malito también, pero me encantaba estar en eso, me encantaba estar relacionado con el fútbol de la manera que se pudiera. Conforme fue creciendo tu gusto por el juego, bueno, ¿seguiste practicándolo? ¿Hasta qué edad? Ya cuando hablas de prepa, ¿todavía existía aquel Bayern Múnich o ya era una época pasada? No, ¿hasta cuándo seguiste jugando? No, el Bayern yo creo que duró 1 año y medio, nada más, ya no llegábamos todos a jugar, no había banca porque se quedaban dormidos los demás los sábados en la mañana, algunos de ellos, pues no, dejamos de hacerlo. Y después, bueno, en la prepa y en la universidad, de repente, yo en la universidad, en La Salle, yo jugaba más bien básquetbol. Uh-huh. Me gustaba el fútbol, pero el fútbol había que ir a los campos de Santa Lucía, que eran más lejos, que eran el sábado muy temprano. Entonces, me concentré un poquito más en el básquetbol. Ahí no era tan malo, la verdad es que en el básquetbol sí me defendía por la estatura y no tenía mal disparo, digamos que no para hacer carrera, pero sí fui un poco más digno jugando básquetbol que fútbol. ¿Hablas de la Universidad La Salle de Benjamín Franklin? Correcto, así es. ¿Ahí estudiaste qué carrera? Ahí estudio contador público. Y a partir del segundo semestre, mi generación es 76-80, a partir del segundo semestre entro con uno de mis mejores amigos de toda la vida a un despacho de contadores que era de un primo suyo. Entonces, lo que hacíamos era trabajar de 9 a 1:30, 2 de la tarde máximo, ir a comer, ir a La Salle, ahora sí vespertina, de 4 a 10 de la noche, y los sábados y domingos, yo ya estaba en radio a esas alturas, me dedicaba al fútbol, el sábado y domingo, ya era el sábado en la mañana ir con mis cuentas a la deportiva, luego irme al Estadio Azteca, a los partidos de Cruz Azul generalmente, sábado a las 5 de la tarde, y el domingo a donde jugar y luego al programa de radio. ¿En algún momento surge alguna preferencia por determinado equipo? Sí, por el América, sí. Sí, de mío. ¿Sabes? Después del Mundial del 70, me gusta mucho el fútbol, pero no me aficiono demasiado a la liga. Pero ya lo quería jugar, estaba mucho más relacionado con él. Y uno de esos domingos, mi papá, que le habían regalado, mi mamá le trajo a Estados Unidos una televisión de este tamaño, chiquitita, portátil, de blanco y negro, de blanco y negro, iba yo a bajar con mis cuates a jugar. Me dice, no, acompáñame a ver el fútbol. Órale, te acompaño. ¿Quién juega? América Toluca. Era la final del 70-71. Claro. O sea, un año después de la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Va, te acompaño. ¿A cuál le vas? ¿Quién juega América Toluca? Pues a la América. Pero una América espectacular, Roberto. Reynoso empezaba ahí a hacer todo lo que hizo, incomparable, ¿no? Exacto, sí. José Antonio Roja era el técnico, ¿no? Y era Borbolla, era aquel América. El amigo de memoria era Pajarito Cortés, era el Popeye Trujillo, era el Pichocos Pérez por la izquierda, Campeón Hernández y Barbarena en la central, Hodge, Toniño, Reynoso, Monito, Borja, Borbolla. Esa alineación, porque Barberena, central, que en paz descanse, no jugó tanto como Zamora, que creo que fue compañero más tiempo del Campeón Hernández, como central. Tienes razón, era Toño Zamora y luego Lino Espín, tienes razón. Sí, no, y Barberena también es más o menos de esa época, ¿no? El paso que le gana al Toluca, si mal no recuerdo, Francisco, estás hablando de la primera liguilla, ¿no? La primera vez que surge una fase final en el torneo en México. Exactamente, tal cual, que se juega solo la final, no hay ni semifinales, ni cuartos, directo a la final, entre primero y segundo lugar, o eran 2 grupos, no me acuerdo bien, y empatan a 0 en la Bombonera y gana el América, que es el partido que yo vi, el de la ida no lo vi, 2-0 con goles de Horacio López Salgado. Yo pienso que Toniño mete un gol. ¿Lo mencionaste en la alineación a Toniño? Sí, Toniño, Jorge Reynoso, sí. Se me hace que Toniño mete uno de esos 2. Bueno, no. ¿O tú te acuerdas quién anotó esos 2 goles? Me acuerdo de Horacio y no sé si de Reynoso o de Borja. Pero sí, yo estuve en el Azteca en ese partido, 2-0 el América sobre el Toluca, sí. Entonces ahí te haces americanista,
claro, una época muy propicia para hacerse americanista, ¿no? Era una América que empezó a ser dominante. Bueno, ahí apareció también el Cruz Azul como gran adversario, el Cruz Azul de los 70. Así, al año siguiente en la final me enfermé del estómago 3 días con ese 4-1, ¿no? Con el que Sí. pierde América la final. Sí, es cierto. Y cómo también reconstruyendo todo esto en la charla, Roberto, cómo hay tantas cosas que influyen para que le vayas o no a un equipo. Una, pues lo ves si te gusta, ¿no? Pero la otra, de mis cuates de Balbuena, pues la mayoría eran americanistas. Pero otros que nos gustaban molestar de la misma banda pues eran de Chivas. Entonces las discusiones de camino a la deportiva eran deliciosas, yo defendiendo a la América y sus directivos y los otros a las Chivas. Y se hacía una tensión padre, ¿no? Porque al final nunca pasó de ahí, pero pues sí, me voy haciendo americanista, pese a que tengo una América que fuera de ese del 70-71, luego pierde la final con Cruz Azul y tarda 5 años en volver a ser campeón. Pero agarro el patín de la América y me encanta el América y todo lo que lo rodea. Y sí, me hago muy americanista, mucho. Ya con tu gusto por el fútbol tan arraigado y con tu preferencia hacia el América, ¿en qué momento surge tu inquietud o en qué momento se dan las condiciones para que incursiones en los medios de comunicación? Yo te cuento, los domingos en la tarde en Balbuena bajaba pues, a jugar fútbol con mis cuates, jugábamos gol para. Yo era muy aficionado ya al fútbol, porque sí él iba a la América, pero yo consumía todos los partidos que se pudiera en el radio, en la televisión, donde los hubiera. Y te digo que me gustaba ser portero, y en el gol para, resulta que el árbol, que era el poste derecho realmente, tenía una Y, una rama saliente en forma de Y. Entonces yo ahí ponía mi radio portátil, y siendo portero, estaba echando oreja, a ver, si había grito, pues paraba el juego, aguanta, deje ver quién metió el gol. Domingos en las tardes jugaban o el Zacatepec, o el Torreón, o el Laguna. Terminando el partido de domingo a la tarde, empezaba el programa de Chucho Domínguez. Sí. Yo me subí a mi casa, ahí sí me subí a mi casa, y tomaba nota de los resultados, hacía mis tablas de posiciones, sacaba mi máquina de escribir, inventaba mis entrevistas, ¿no? Porque pues no había reporteros en todos los estadios que hicieran entrevistas, hacía la crónica de lo poco que había visto o mucho que había visto. Y un día un tío, muy amigo de la familia, más que tío, pero más tío que amigo de la familia, ¿no? Muy, muy cercano a nosotros, fue a la casa y a las 2 o 3 semanas fue a visitarnos otra vez, y a la tercera me dice, oye, ¿qué es lo que haces oyendo este programa? Dije, no, pues que me encanta el fútbol, y fíjate, le enseñé mis libretas y mis cuadernos. Dice, yo soy amigo de este locutor. ¿Cómo crees? Sí, lo conozco muy bien. De Chucho Domínguez. De Chucho Domínguez. Si quieres, le hablo de ti. No, pues háblale de mí a ver qué pasa. Sí. A la semana, 15 días, me mandó con mi papá una tarjeta para presentarme con Chucho Domínguez y pues ver qué onda, ¿no? Fui con Chucho Domínguez y me dijo, el domingo empiezas, ven a ayudarnos al programa de radio. Yo tenía 14 años ahí. 14 años. Pues ahí ya me ligué del todo con el fútbol, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con Chucho Domínguez? Como 8 o 9 años. Sí, más o menos, hasta que terminé la universidad y un poquito más todavía. Entonces liga tu estancia ahí en el radio con Chucho Domínguez a tus inicios en Imevisión. No, con Chucho yo estoy del 74 al 82 más o menos, ya Imevisión entra en el 85, que es cuando surge Canal 7 y lo que era Canal 13 se convierte en Instituto Mexicano de Televisión. Y en Imevisión, que después pasa a ser TV Azteca, estuviste del 85 al 2000, a octubre del 2000. 15 años. 15 años. Que es cuando inicias, bueno, primero te vas a otro proyecto de radio y muy pronto o a la par inicias esto junto con Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Que terminó, que creció inconmensurablemente y que, bueno, tiene mucho que ver con lo que actualmente es TUDN incluso. Correcto. Digamos que fue la semilla que hoy germina en TUDN. Sí, con Juan Carlos te cuento rápido la cronología, ¿no? Yo estoy en Azteca, donde además tengo el gusto de conocerte y trabajar contigo y compartir con amigos. Esos 15 años
pero en el 90 más o menos, 90, 91, a José Ramón lo invitan a hacer un programa en Grupo Asir. Yo ya estaba en ese momento en Imevisión. Sí. Entonces, lleva a mí, pues yo tenía experiencia en radio, pues yo empecé desde los 14 años y José Ramón no había hecho mucho radio. Entonces, oye, ayúdame a organizar, que seas parte de la mesa de comentaristas. Bueno, yo feliz y encantado de la vida. Fuimos a Grupo Asir y ahí se crean los protagonistas en vivo, ¿no? Que era la versión diaria en radio de los protagonistas que habían nacido en el Mundial del 86. Sí. Después de un tiempo, yo me van dando más proyectos en Grupo Asir, independientes a los de José Ramón. Me llevan a trabajar y en exclusiva pues, con ellos para la radio, porque yo, pues tú sabes, en esos momentos trabajas en una estación de radio en la mañana, en otra mediodía, otra en la noche, más el periódico, más el canal, pues para más o menos poder salir adelante, ¿no? Y en algún momento me piden el presentar un proyecto de una estación deportiva de radio. Grupo Asir me lo pide. Venir el Mundial de Francia 98. Yo me decía, oye, déjame, yo estaba a cargo yo era la cabeza para radio del Mundial de Francia en Grupo Asir. Regresando del Mundial, dentro del proyecto, déjame concentrarme en eso. Toño Ibarra, el hijo del dueño, bueno, parte de la familia propietaria del Grupo Asir. Y lo hago, y en enero del 99 sale al aire Superdeportiva. Juan Carlos Rodríguez en algún momento me llama por teléfono para un proyecto que no tenía nada que ver con esto, pero me llama al radio, yo no lo conocía. Él quería hacer una revista de fútbol y que yo se la dirigiera. Pero justamente yo estaba en otra, en la que pudimos colaborar juntos, que era Contienda Futbolera. Sí. Puro 17 números nada más Contienda Futbolera, que era para mí un sueño. Yo quería hacer algo como el Lons de Francia, pero mexicano. Allí iba el proyecto, pero faltó el patrocinio y se cayó todo. 17 números, me acuerdo, de Contienda Futbolera. ¿Semanales? No, bueno, Contienda empezó a ser semanal. Sí, y luego fue mensual. Y luego se murió. O no sé si quincenal, mensual, o sea, tuvimos que alargar la frecuencia. Sí. Y luego pues ya no se pudo continuar, ¿no? Porque los propietarios pensaban que era más sencillo de lo que realmente es el sostener un medio impreso. Para un medio impreso, por lo menos en esa época, había tantas propuestas para las grandes marcas, sí, que si no tenías circulando un año, no le entraban, por miedo a que se cayera el proyecto. Sí. Entonces, estos que también lo hicieron con la mejor intención del mundo, que además me los presenta José Ramón, lo buscaron a él primero y yo me dice, no, Francisco Javier es el que te puede ayudar con esto. Finalmente empezaron a poner gratis anuncios de las grandes marcas como cortesía para que vieran que la revista funcionaba y estaba padre, pero pues no llegamos al año. Entonces ellos no sabían esa regla que existía en esa industria de los medios impresos. Sí. Y terminó tronando. Bueno, pero Juan Carlos entonces, después de eso, que no pude dirigir su revista, que tampoco apareció porque yo estaba en la otra, lo reencuentro tiempo después porque me dice, ya fíjate, fueron de Grupo Asir a verme. Él tenía con su papá, con su familia, una fábrica que le producía calzado a Diadora y a Adidas. Tenía la exclusiva en México o en América Latina para Diadora y fabricaba zapatos para Adidas. Entonces, Juan Jero dice, me vinieron a ver unos vendedores de Grupo Asir, me ofrecieron todo menos tu programa, todo menos Contienda Deportiva, que era la versión de radio de Contienda Futbolera, ¿no? Pero más sí, deportes. Ahí estaba yo con André Marín, con Alfredo Ruiz, en algún momento se integró Toño Moreno, y dice, entonces yo quiero comercializar ese programa. Ah, pues déjame decirle al dueño, le digo a Toño Ibarra, los presento, y ahí empieza la relación con Juan Carlos. La primera intención era comercializar el espacio donde yo estaba. A partir de ahí va creciendo ese proyecto, radio, luego radio, televisión, Sky. Primero, bueno, me toca tener el privilegio de participar un tiempo ahí contigo. Va creciendo, yo lo ubico que a partir de ahí ya paulatinamente, pero consistentemente crece ese proyecto. Correcto, con sus tropezones, con la irresponsabilidad en algún momento, bueno, irresponsabilidad con cinturón de seguridad, pero ya teníamos un contrato con Sky, sí, de firmar Juan Carlos y yo pagaré es como si fueran autógrafos, porque teníamos que hacernos de un foro de televisión, de un equipo de televisión que es muy caro, y hubo gente que siempre estuvo pendiente de nosotros y que nos ayudó dando un poco más de crédito del habitual, etcétera, etcétera,
pero tiene razón, sí, sí fue un crecimiento con algún sobresalto, pero sí fue sostenido. Primero empezamos, para Sky trabajamos el Mundial de 2006 en Alemania, ¿no? Que fue Sí. inolvidable. Hacíamos un programa nada más. Regresando de Alemania, nos llaman y nos dicen, oye, maquílenos 4 horas. ¿Ah? Ahí fue donde nos hicimos de los estudios y rentamos, etcétera. Y después nos piden 4 horas más. Entonces maquilábamos 8 horas para Sky y era lo que se llamaba Estadio TV. No era Ah, TVN todavía. sí. Mira, yo te iba a preguntar por Estadio W. El Estadio TV pasó a ser Estadio W. Estadio W es anterior porque con toda esa historia de Grupo Asir que te cuento, al año de que yo dejo TV Azteca, porque en algún momento se anuncia la fusión, estábamos en Sydney, en Australia, en los Juegos Olímpicos del 2000, y yo sabía por todo llevar a que iba a suceder eso. Dice, no se lo digas a José Ramón, ya le dijo lo mismo, que yo no lo sabía, pero que se iba a anunciar una fusión entre Televisa, Radio y Grupo Asir. Y nosotros trabajando en TV Azteca, pues se generaba ahí un conflicto que, salvo que hubiera muy buena voluntad, no se iba a resolver. Y pues no hubo muy buena voluntad, entonces no se resolvió. Entonces llegó el momento de decidir, el seguir en televisión o el irme a radio. Tú sabes muy bien de aquella historia, porque yo te pedí consejo en su momento de cómo lo veías, porque yo estaba decidido irme a la radio, como terminó ocurriendo a fin de cuentas, ¿no? Al año de que eso sucede, Grupo Asir nos dice, ya no nos interesa el proyecto. Sí. Dice, oye, pues Toño Ibarra, yo quemé mis naves. No, pero tú puedes seguir aquí los años que tú quieras, pero el proyecto como tal resulta que sí es muy costoso. Y entonces, Sí. Pues no, con Juan Carlos. El proyecto al que le habías apostado, yo imagino, Francisco, que ahí, no sé si a los 6 meses o al año de haber tomado una decisión tan importante, pudiste arrepentirte, o sea, me hubiera quedado en TV Azteca, pero después se consolida ese mismo proyecto o con base, con base en ese mismo proyecto se realiza y se desarrolla otro y dices, qué bueno que tomé esa decisión. Exacto, sí, la verdad es que sí me han ayudado de allá arriba a tomar buenas decisiones, ¿no? A veces muy arriesgadas, pero en efecto, cuando salimos de Grupo Asir, Juan Carlos y yo decimos, bueno, pues dejar colgada a toda esta gente. Eran 60 personas ya en la nómina de la empresa. Pues a rentar estación y a rascarnos con nuestras propias uñas, ¿no? Entonces, no había muchas opciones, nos fuimos un rato a la XLA, que era una estación de música selecta, de música clásica durante 60 años, pero no le dejaban los dueños, entonces aceptan rentarla, porque ya no podían, ya había fallecido, me parece, el papá de la familia Fernández, que era el que originariamente fundó la XLA, y se nos vino el mundo encima. Pero ¿cómo? Los intelectuales, salimos en los periódicos. ¿Cómo una estación de música selecta de amplitud modulada se convierte en una estación deportiva? Pues sí, pero nos vamos después al Mundial de Japón-Corea 2002 y justo a la mitad nos llaman los Fernández. Dicen, oigan, necesitamos que se regresen. Estamos en el Mundial de Corea y Japón, no podemos regresarnos. ¿Por qué? Porque ya vendimos la estación. Pues nos esperaron un rato, se la vendieron al grupo Maxice, nos dieron tiempo de regresar, de un mes más para buscar otro lado, nos fuimos a Radio 1000, pero en Radio 1000 nosotros queríamos poner el Estadio W, porque la W viene de que hay un momento en que se asocia con nosotros Alejandro Burillo, nos tiende la mano, ¿no? Participa con nosotros y dice, oye, pero eso tiene que llamarse, tiene que llevar la W en algún lado. Yo también soy familia W, igual que mi primo Emilio, etcétera. Le ponemos Estadio W. La noche anterior, Roberto, a salir al aire, nos llama el Edilberto Huesca, el dueño de Grupo Radio 1000, dice, oigan, si no le quitan la W, no van al aire, con contratos firmados, con todo listo para arrancar en unas horas, el primer día. Señor Huesca, ¿por qué? Porque me mandaron de Televisa Radio y que si ponemos esa W me van a demandar a mí. En una noche cambiamos toda la producción de la estación de radio. Y después de eso, que fue una etapa sufridona, nos llaman de Televisa Radio que se había asociado con un Grupo Prisa. Mira qué curioso, primero iba a ser Televisa con Grupo Asir, ¿no? Lo que impide que yo continúe en la televisión, y varios de nosotros, fuimos 5 los que nos fuimos. Y con el tiempo resulta que vamos a un lugar que estaba fusionando a Grupo Prisa con Televisa Radio, pero ya sin trabajar en TV Azteca. Sí.
Y ahí ya, la W ya es roja de ese tamaño, resplandeciente, un orgullo. Ahí se llama Estadio W. Ahora, Prisa, empresa española, ¿era la que tomaba decisiones ahí o eso es lo que se decía hacia afuera? Yo lo recordaba eso como sociedad, pero siendo preponderante Prisa, ¿o no? Como hasta la fecha sucede, aunque bueno, ya hubo hay algunos movimientos importantes, pero el acuerdo fue que Prisa daba, me parece que el 50% del capital, ¿no? Compraba el 50% de las acciones y operaba la estación. Los contenidos, los conductores, todo lo operaba el Grupo Prisa. Como hasta la fecha sigue sucediendo, aunque ya no está asociado con Televisa, ¿no? Que vendió su parte. Pero esa fue una época maravillosa porque es gente que tenía otras ideas, que nos apoyó de manera fenomenal. Y ya después viene germinando esto que contábamos de maquilarle a W un programa en una Copa del Mundo, luego 4 horas, luego 8 horas, y luego Televisa nos dice, oigan, hagámoslo juntos mejor, hagamos juntos mejor todo este experimento. Entonces ella se convierte en TDN. TDN, bueno, que de alguna forma es antecesor del actual TUDN, que ya es otro tipo de fusión. ¿Qué tiene el fútbol? Bueno, al que decías que de niño desdeñabas, pero después te enamoraste del juego a partir del 70, te fue seduciendo cada vez más, te encanta el fútbol desde entonces. ¿Qué le encuentras al fútbol como ingredientes para generar todo lo que genera? Siento que tiene afuera del campo, ¿verdad? Mucha igualdad. Hay mucha sintonía de emociones con gente que puede ser muy distinta en manera de pensar, en nivel socioeconómico. En un estadio, pues unos están en el parque y otros están en la tribuna general, pero todos están participando de lo mismo al mismo tiempo. Y sobre todo, ¿sabes? Para mí era muy conmovedor ver, por ejemplo, partidos de la selección mexicana, ¿no? Con el Estadio Azteca, en México y fuera de México también, ¿no? Con esos ríos de gente que veíamos llegar, Nuremberg, me acuerdo, Roberto, decías, ¿cómo puede haber tanta gente vestida de verde de camino de estadio en Alemania? Sí. Y pasa en todos lados. Ese sentimiento sí te puedo decir que para mí es conmovedor. O sea, la pasión con que la gente se entrega por la selección mexicana, lo merezca o no, pues implica una necesidad de sentimiento, de afecto, de pertenencia, de comunión, que se da un ratito. Ya habrá quien se agarra a catorrazos por ahí porque tomó de más y hizo algo mal. Pero a fin de cuentas el espíritu que despierta el fútbol, creo que es lo que más me atrajo a fin de cuentas para dedicarme a esto. Sí, porque hablas de algo que no sucede nada más en México, esa pasión, ese gusto por el juego, esa importancia que se le da a un partido, al resultado del mismo, se da en todo el mundo. Pues tú lo has visto como comentarista, narrador destacado que eres, pues has estado en todo el mundo y has constatado que no es un fenómeno para nada mexicano. Exacto. Y sabes que hace poco conseguí un libro de un autor inglés que se dio a la tarea de, como aficionado, visitar en un año 55 diferentes estadios de Europa. Uno de cada país de la UEFA y algunos más. O sea, más de uno semanal, ni siquiera dijo 52, o me doy un poco más de un año para que sean 55. Sí. Exacto, vio cómo le hizo y se iba en tren, y lo que te describe es cómo se vive el fútbol en cada una de esas ciudades. Pero no se va nada más a Londres o a Madrid o a París, no, se va a Georgia, se va a Lituania, se va a Estonia, se va a lugares donde ni siquiera piensas que hay fútbol y buscó un partido para vivir la experiencia como aficionado en cada uno de esos lugares. Y te pinta, Roberto, un mosaico tan padre, tan interesante, en donde nos parecemos en tantas cosas, todos, pero somos tan distintos en otras, todos, que entiendes que el fútbol justamente es ese común denominador que permite que todo esto se mueva. Y lo hizo ese recorrido pensando en estadios particularmente famosos en cuanto a la pasión con la que se vive el juego, o sea, determinada afición, tal duelo local, nacional, o fue más al azar el asunto? Fue de acuerdo a lo que le permitiera su chamba, sí. ¿no? Porque sabía alguien que trabajaba en otra cosa, un gran aficionado al fútbol. Y no, de repente, a propósito, iba a voy a ver un partido entre sotaneros en Moldavia.
Y si va a haber un partido entre sotaneros en Moldavia, un estadio desconocido por ahí, en algún rincón del mundo, ¿no? Pero como te digo, las formas de reaccionar en muchos casos son las mismas. ¿Por qué eso lo consigue el fútbol y no algún otro deporte? Ese es un misterio para mí, Roberto. A ver, si lo racionalizamos como siempre se ha hecho, la simpleza del fútbol, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver. Hay deportes mucho más complejos, mucho más complicados, para jugarse y para entenderse. El fútbol me parece que tiene ese gran atributo que es conocido desde sus orígenes, ¿no? Es un deporte que en primera te representa, ¿no? Primero como fábrica, luego como pueblo, luego como ciudad, luego como país, generando círculos de identidad. Pero además cualquiera lo puede jugar y yo tenía mi árbol de poste derecho donde ponía mi radio y si no ponía un suéter del lado izquierdo y con una pelota muy barata podía jugar fútbol, no necesitabas nada más y era muy fácil de entender. Yo creo que a fin de cuentas en sociedades, y no quiero complicar la plática, pero en sociedades que son cada vez más complejas, esa simplicidad cada vez se va haciendo más importante. Yo veo ahora, por ejemplo, y a lo mejor te has asomado a ver una serie maravillosa de Netflix, es la de la Fórmula 1, Drive to Survive. ¿Por qué lo hizo la Fórmula 1? Para tratar de humanizar un deporte tan altamente especializado, para que llegue a más gente sabiendo la historia de los pilotos. Esa narrativa en el fútbol es mucho más sencilla, es mucho más simple. No tienes que saber de motores, de velocidades, de curvas, de pits, de neumáticos, no tienes que saber de nada. Es súper simple, súper sencillo. Creo que por eso los ingleses un día con un balón de fútbol lo pudieron distribuir a todo el mundo porque se les debe a ellos, ¿no? Los mineros, los marineros, los soldados, que son los que llevan entre sus pertenencias un balón de fútbol a diferentes partes del mundo y prende inmediatamente la semilla. Imagínate que hubieran llevado un balón de americano, ¿no? Sí. Para pintar las yardas y el equipo y el casco, o un coche de Fórmula 1, pues tampoco. Yo creo que es por su sencillez, a fin de cuentas. Ahora, con todas las cosas tan cuestionables que tiene la FIFA, ¿le reconoceríamos ese mérito también a este organismo? El acierto que ha tenido para promover el juego, para hacer que se extienda y se arraigue en todo el planeta. Pienso que sí. Es un organismo que mueve mucho dinero, ¿no? Como sabemos, y que cuando hay mucho dinero de por medio, pues se puede llegar fácilmente a cometer alguna perversidad, alguna atrocidad. Y la FIFA indudablemente que las comete y además ya están documentados y comprobados muchos casos de altísima corrupción para muchas cosas. Pero la parte de promover, de difundir, de reglamentar, de ponernos de acuerdo en cómo se juega el fútbol, inclusive con esas novedades como el VAR, bueno, pues tiene que haber un organismo que pueda primero pensarlo, luego reglamentarlo, luego difundirlo y luego capacitar a la gente que lo tiene que hacer. Ahí estamos yendo pues, a una cuestión sumamente sofisticada, como es la tecnología del fútbol, pues en el llano no hay tecnología. Pero sí, yo creo que la FIFA y las confederaciones tienen ese gran punto a favor, ¿no? Su razón de ser, su objetivo primordial ha sido siempre promover el fútbol. Luego ya que hay quienes ocupan cargos y los malemplean para hacer chapuza y media, eso también es cierto, ha crecido esto demasiado. Pero si no hubiera un organismo rector del fútbol mundial, pues yo te diría, pues en cada lugar se jugaría distinto y entonces no tendríamos esa identidad que hoy tenemos cuando se juega un partido en cualquier parte del planeta, ¿no? Ahora tú, Francisco, que has vivido y has sentido el progreso del fútbol durante décadas, también has visto cómo van evolucionando los medios, hablando particularmente de la televisión. ¿Cómo has visto históricamente y en la actualidad cómo ves la relación fútbol-televisión? La veo muy arriesgada. Yo creo que el fútbol es muy difícil de mantenerse, ¿no? Tú ves jugadores que te cuestan 120 millones de euros, un jugador de fútbol. Y ves, por otro lado, ligas enteras que que entre todos sus clubes no alcanzan ese valor. Sin embargo, esas grandes potencias futbolísticas
Cuando yo leo la cantidad de millones de dólares, euros o pesos que se pagan por los derechos de transmisión, digamos de las 5 ligas más importantes del mundo, o de los mundiales de fútbol, o inclusive de los Juegos Olímpicos, aunque ese es otro capítulo, dices, ¿cómo se va a poder sostener esto? Sí. A fin de cuentas hay un engranaje. Yo te puedo decir, la televisión sufre con los costos de transmisión. La televisión no la tiene fácil, cada día le cuesta más trabajo el sacar números negros, y te hablo a nivel mundial, por lo excesivamente caros que son los derechos de transmisión. Bueno, entonces ya a alguien se le ocurre, oye, pues separemos estos 2 equipos de la Champions, porque la UEFA es muy malévola y la FIFA también, y hagamos nuestro club de 12 equipos, ¿no? La crema y nata del fútbol jugando cada 8 días, y se olvidan del ecosistema, pero hablan de derechos de transmisión más altos todavía en precio para poder subsistir. Yo creo que en algún momento esto va a tener que regresar a cierta normalidad, a cierta razonabilidad para poder sustentarse, para poder sobrevivir. Porque si hoy con la pandemia muchos clubes están viéndose verdaderamente negras, las televisoras también, que es de donde sale el dinero para pagar esos derechos, ¿no? O sea, si durante mucho tiempo, Francisco, para las televisoras, en particular en México, para las 2 grandes televisoras, fue un negociazo la transmisión de los partidos de fútbol, dices que ahora no alcanza ni siquiera para ser costeable, ya no digamos negocio. El caso actual de México supongo que va por ahí, pero lo que es cierto es que los 14 partidos de la liguilla, que hoy son 18, ¿no? Por la famosa reclasificación, que no nos gusta en lo deportivo, pero que sí le dan un valor a 4 partidos más de la temporada, sí, son los que generan para los clubes y para las propias televisoras el punto de equilibrio o superar ese punto de equilibrio. No, porque los grandes partidos, claro que están llenos de publicidad, y ya también, a mí me preocupa mucho, y siendo trabajador de una televisora como tú lo eres de otra, el ver de repente cómo la pantalla se ensucia con tanta publicidad. sí. ¿No? Dice el aficionado, es que es un sufrimiento, ustedes no se dan cuenta. No, para el narrador también es un sufrimiento, ¿no? Que casi cada palabra está dando una mención comercial, y eso a qué obedece, a que necesita facturarse. Y los precios no son como antes. Hoy ha cambiado todo eso. Y sí, los costos de producción y los costos de derechos de televisión, sí la están sufriendo, sí la están pasando mal. O sea, tú sientes que tendrán que tomarse ciertas medidas, encontrar otros mecanismos para que siga como tradicionalmente ha sido, beneficiándose el fútbol con la televisión y la televisión con el fútbol. Claro. Es decir, ahora tiene que haber un equilibrio muy justo entre el dinero y la difusión que la televisión le permite al fútbol, y los contenidos que el fútbol le permite tener a la televisión, porque ya sabemos, como lo hemos platicado ahora, pues el deporte más popular, el que más se ve, el que más gusta, el más simple, pues sí, hay una audiencia casi cautiva que busca ver partidos de fútbol, aunque ciertamente hoy también el modelo de consumo de medios ha cambiado, ¿no? Porque hoy a lo mejor en lugar de ver un partido de fútbol, prefieres ver una serie en casa, con tu esposo, con tus hijos o con los cuates, o ves una serie completa durante un fin de semana. Eso también va cambiando y va distrayendo en un reto que me parece muy interesante de resolver. Y eso no sabremos qué respuesta tiene hasta dentro de unos años, cuando veamos que se estabilice este nuevo consumo de medios, en donde a las nuevas generaciones, creo que en términos generales, aunque es malo generalizar, le aburren partidos ya tan largos, ¿no? 90 minutos de ver un partido de fútbol que queda 0-0. Bueno, en este intento de Superliga, que yo no lo doy por muerto, yo creo que por ahí va a estar latente, y en un momento va a brincar otra vez, pero finalmente decían, oye, vamos a vender únicamente los últimos 15 minutos de los partidos para un paquete juvenil. Y esta es una idea de la familia Agnelli, ¿sí? Porque las nuevas generaciones no están resistiendo 90 minutos de ver un partido de fútbol. Y eso quiere decir que todo cambia, todo está cambiando. Si es que esa hipótesis se comprueba, porque entonces es como si en una película solo quieres ver el final. Sí. No, necesitas ver la trama completa, no solo el final. Claro,
pero además yo pensaría, Francisco, si así fuera, pues no serían los 15 minutos finales, sería un buen resumen de 15 minutos, si acaso. Correcto, o los highlights, tienes razón, sí. Pero es esta prisa, ¿no? De consumir cosas rápido. Sí. No sé si te pasa, de repente recibo en el celular algún video y ya le pico para ver si dura más de 3 minutos y si lo veo después o no lo veo. Nosotros mismos, ¿no? Somos de otras generaciones, también nos acostumbramos ya a esas prisas. ¿Ves, Francisco, como un esquema posible a futuro que, por ejemplo, hablando particularmente del fútbol mexicano, se venda la liga como un todo? Todos los partidos aquí están y tienen derecho todas las televisoras, tanto paga cada una, que el televidente tenga más opciones y al mismo tiempo ingrese más dinero para los equipos. Yo creo que es un escenario posible y lo vemos hoy simplemente con algunos eventos que por diferentes razones Televisa tiene que compartir con TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Sí. Las peleas del Canelo, una final del fútbol mexicano, ¿no? Si la tiene Televisa, la tiene que compartir con TV Azteca por razones legales de gente preponderante, etcétera, etcétera. Pero bueno, la selección mexicana desde hace no sé cuántos, pero más de 20 años. Así la funciona. También, correcto. Entiendo que finalmente lo que se genera entre dos cadenas transmitiendo el mismo producto sí genera un incremento tanto en la publicidad total que se coloca, que se vende, como en el número de personas alcanzadas. Entonces, quiere decir que por lo menos esos primeros ensayos, que no sé si son tendientes a lo otro o es simplemente lo que nos va a servir de referencia, han sido exitosos. La liga está tiene que buscar otras fuentes de ingreso, ¿sí? Porque digo, si ahorita los números son apretados, pues también habría seguramente en una hipótesis pensar en que todos los actores interesados en transmitir fútbol mexicano, cuánto pueden aportar y cuánto van a recuperar, porque a fin de cuentas todos estos medios son a la larga y a la corta negocios, ¿no? Tienen que sobrevivir, tienen que actuar siempre con un margen de utilidad. Si entre todos da para que el fútbol gane más, pero el mercado publicitario también coloque más en todas esas plataformas, me imagino que será factible. Como hoy estamos volteando también a nivel de liga la MLS. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos falta la pasión que sí tiene México por el fútbol. Y allá tienen los dólares que no tenemos en México para invertir en el fútbol. Sobra la lana y falta la pasión, dices tú, sí. Exacto. Y mira, a mí me parece muy interesante eso del Necaxa, que parece que está confirmado de que vienen inversionistas extranjeros a meterle dinero a un club mexicano para hacerlo mejor y para hacerlo rentable. Porque un equipo que termina en el último lugar de la tabla de posiciones y que además lleva mudanza y media en su historia, y hasta un cambio de franquicia, ¿no? Con el Atlético Español de los 70, pues que tiene muy poca estabilidad. A mí me decía hace poco, y me gustó mucho lo que me dijo Gonzalo Pineda, que sabes está en el Seattle Sounders, que es el asistente principal del entrenador. Yo decía, a ver, la MLS lo que tiene es que su rumbo es fijo. Es una liga donde no hay descenso y nunca va a haber descenso, pero hay expansión y será hasta 36 equipos. Hoy soy 32 y se llama MLS desde el primer día y su torneo tiene sus nombres. En México ahora tenemos la regla 2011, pero ahora tenemos un límite de extranjeros y luego de otros, y ahora ya no es invierno y verano, sino es de apertura, pero mejor esta vez les llamamos guardianes. Ya hay unos cambios de timón, me decía Gonzalo, que son los que no le permiten al fútbol mexicano ser constante, estable y establecerse como un gran producto. Y creo que tiene mucha razón. Los jerarcas del fútbol, los de pantalón largo, se quejan de que no hay suficientes inversionistas, pero yo también pregunto, ¿quién le va a entrar si las reglas no son transparentes, no son claras y no prevalecen? Con esas reglas claras tú le entras y dentro de 20 años estas van a seguir siendo sustancialmente las reglas, esencialmente estas reglas. ¿Le entras o no le entras? Claro, porque mira, además otra cosa, Roberto, y sé que es un tema muy controvertido, porque desde el punto de vista deportivo tiene que ser controvertido, la cuestión del descenso. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? No hay descenso. El inversionista, que también me decía Gonzalo, es que aquí son billonarios los equipos, y no únicamente por tener mucho dinero, sino porque son influyentes en muchos otros ámbitos que rodean al fútbol. Sí. La parte inmobiliaria, la parte publicitaria, la parte de medios, perfecto. Allá, si tú inviertes en una franquicia que además se ha disparado el valor, no vas a perder ese valor. Sí.
En México pierdes el 90% de ese valor si ves en el fútbol y un equipo se te cae a segunda división. Sí. Sí, lo que pasa es que así inició allá, así nació la liga. Así nació la liga, exactamente. Y ellos, en lugar de reducir equipos, los van incrementando, ¿no? Y en lugar de llevar el calendario que lleva todo el mundo tradicionalmente, pues tiene un calendario diferente. Bueno, pues son americanos, lo hacen muy bien y por ahí van insistiéndole, ¿no? Francisco, ¿qué valores fomenta el fútbol o qué valores se fortalecen a través del fútbol? Yo creo que se fomentan valores de identidad, de pertenencia, de solidaridad, también en ese despacho de contadores del que yo te platicaba que trabajé, uno de los socios, eran 3 socios, y uno de los socios odiaba el fútbol. Decía, porque de repente nos invitan a jugar partidos y dice, yo voy de compromiso, ¿no? Pues voy porque hay que ir, son directores y gerentes de otros despachos y de clientes, etcétera. Entonces, bueno, vamos a jugar fútbol. Dice, a la gente le salen colmillos. A la gente le salen colmillos. De repente ves al director del despacho enorme americano diciendo una bola de insultos porque alguien le quitó la pelota. El fútbol sí creo que desnuda mucho la forma de ser de cada quien, ¿no? ¿Quién es líder? ¿Quién es acompañante? ¿Quién es valiente? ¿Quién medio se esconde? El fútbol me parece que es muy revelador, es para test psicológico, me parece a mí lo que se puede analizar en un partido de fútbol, particularmente cuando se trata de fútbol amateur, ¿no? En el profesional creo que está bastante más estandarizado todo. Y veo también una serie de cuestiones como que el enemigo te engrandece. O sea, es verdad, tú para rozarte y para crecer tienes que pelear contra los mejores, sí, eso te engrandece. Si te vas cómodo, nunca vas a ser mejor, ¿no? Creo que el fútbol, y lo estamos viendo ahora también, Roberto, igual que la vida, ¿no? Sin el apoyo de la tribuna es diferente. Si no hay gente que te está apoyando, que son los tuyos, porque defienden los mismos colores o porque es tu familia o son tus amigos socialmente hablando, cambia radicalmente todo. Y también creo que el fútbol, además, parte de lo que fomenta es al conocer hacia las personas, ¿no? Como decía Javier Jiménez, este socio del despacho donde yo empecé a trabajar como contador, de que cambia a las personas, también te revela muchas cosas. De repente, cuando vas perdiendo, sabes quién realmente está jugando en tu equipo, ¿no? Cuando vas ganando es facilísimo, es padrísimo, no pasa nada, puedes coser y cantar. No, cuando estás perdiendo en un partido, cuando estás perdiendo en la vida, cuando tienes algún tropezón, ahí ves quién sí de veras está jugando contigo y quién tiene la camiseta, y hay quienes no, que a lo mejor te quedan mejor del lado contrario, por lo menos ya sabes que son del lado contrario, ¿no? Entonces el fútbol en términos generales me parece que es muy revelador de un montón de cosas. Mira, sobre eso quería preguntarte, pero ya abordaste el tema, ¿no? ¿Qué tanto, gracias al fútbol, entiendes otras cosas de la vida? Pues yo creo que eso, hay muchas similitudes, hay muchas cosas que podemos inferir que te deja el fútbol como aprendizaje de vida. Y por supuesto que esto va a ser muy trillado, Roberto, pero sí es la disciplina, sí es el que si buscas algo, sí entrénale diario, cuate, si no, no vas a poder, porque hay alguien que lo está haciendo igual o mejor que tú y te va a superar en el momento en que tú te enfrentes a él, hasta por un puesto de centro delantero o por un puesto de trabajo en un despacho de contadores o por lo que sea. Entonces yo creo que sí hay muchas analogías del fútbol. Yo creo que hay deportes que son muy, muy escénicos, ¿no? Como es el boxeo, por ejemplo, ¿no? Por las historias de vida que tiene, por los dramas que de repente colecciona, y que son eso, más motivos de hacer una película. Pero el fútbol, como deporte colectivo, seguramente el fútbol americano y el básquetbol y el voleibol tienen características muy parecidas en este sentido. Pero el fútbol sí, también lo veo especial en esta serie de ejemplos que nos tira para ver si los captamos, ¿no? Hay gente que a lo mejor no los capta y que sí tratamos de hacerlo. O sea, tú, Francisco, como inteligente observador del juego, dices,
este jugador se ve que tiene que emplearse a fondo, tiene que entrenar más duro porque le van a quitar el puesto en algún momento. Ves ahí el producto de la competencia interna o a veces contra los adversarios. Este jugador para seguir brillando se ve que necesita entregarse plenamente y algo similar debo hacer yo en la labor que realizo. Si yo quiero mantenerme vigente como narrador, como comentarista, viendo que cada vez surge más competencia, tengo que estar al día, tengo que ver cómo me renuevo, cómo me revitalizo, qué más aprendo. De acuerdo, correcto, así lo veo exactamente. Con un añadido más, perdóname, no únicamente es la parte de las virtudes. Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que te decía, de que de repente dices, oye, no está jugando para mí, no está jugando para mi equipo, ¿no? Bravos de Juárez con Luis Fernando Tena. Contratan a Marco Fabián, te aseguro que el flaco Tena peleó que le llevaran a Marco Fabián. Y Marco Fabión no puede estar presente en el partido, que le cuesta la chamba al flaco Tena, porque está castigado debido a una indisciplina, una más de su carrera. Eso para mi gusto, Roberto, se llama alta traición. Y en la vida hay alta traición y en el fútbol hay alta traición también, ¿no? Es decir, como si vamos por la misma causa, o sea, no solo no entrenas igual, no solamente no puedes corregir lo que ha sido tu vida profesional, que tenía virtudes inconmensurables que echaste a perder por distracciones. No, ahora yo que te estoy dando la confianza, y resulta que te vas de fiesta y no puedes jugar el partido que me cuesta la chamba. Lo veo terrible y es motivo de otra película, ¿a poco no? Sí, ya lo mencionabas, ¿no? Pero tanto en el fútbol como en la vida, en situaciones críticas, en las derrotas, sabes con quién cuentas y con quién no. Mientras todos ganamos y todo es muy bonito, pues todos son tus grandes amigos, ¿no? En situaciones críticas, sabes realmente en la cancha y fuera de ella con quién cuentas. Absolutamente, sí. Cuando estamos todos de buenas, hasta yo disparo las chelas, Robert, no importa. Cuando bien pasa mal. Sí, ¿qué visualizas, Francisco, del fútbol? Ya algo mencionabas con respecto a la televisión, cómo logrará que vuelva a ser negocio, el mismo fútbol, cómo va a ser reactivado, porque le urge reactivarse económicamente. El fútbol en general, ¿cómo lo visualizas después de la pandemia, cuando volvamos a cierta normalidad? Yo quisiera pensar que igual que lo que era antes de la pandemia, ¿no? Que los equipos tengan la capacidad que momentáneamente perdieron de tener de repente buenos refuerzos para animar la liga, ¿no? Traer otro Gignac, que ahora ya Tigres habla de algún otro refuerzo extranjero, de Europa, el que haya movimiento. Yo también creo que, déjame ser un poco cruel y a ver si estás de acuerdo conmigo, pero si yo te invito a que hagamos una lista de 10 jugadores mexicanos que actúen en nuestra liga, por los que tú pagarías boleto para ir al estadio, no sé si los completemos esos 10 nombres, ¿no? Y de extranjeros seguramente que sí, porque a Nahuel si lo quieres ver, a Iñak si lo quieres ver, y al América le está costando un poquito más de trabajo, pero a Memo Ochoa seguro que hay gente que paga boleto por ir a verlo y es mexicano. Memo Ochoa pago por Montes, para ir a verlo, por ejemplo. Yo también pago por él, claro. El Chapo Montes, totalmente de acuerdo contigo. Ya tenemos creo que 5. Ahora sí completamos los 10. Sí. Es decir, el fútbol sí creo que pese a su naturaleza competitiva, que es la que le da origen, sí es un espectáculo también. Y la gente hoy que tiene tantas cosas a la mano para entretenerse, para divertirse, sí se puede alejar del fútbol. De hecho, se está alejando un poco del fútbol. ¿Por qué? Porque no se está divirtiendo. Y eso sí creo que tiene que ver un poco con cuestión reglamentaria. Sí, porque había deportes que algún día fueron modificados para dar un tiempo máximo para que ataques, cuate, y si no pierdes la pelota. Sí, no, y pasa en el básquetbol, del americano. Siempre vamos a pensar es que en el fútbol no es tan fácil. No, seguro que no es fácil, pero creo que sí hay que buscar fórmulas para que sea más atractivo, ¿no? Y desde la formación de jugadores, yo de repente veo a Diego Lainez, hoy lo vi el otro día contra el Real Madrid jugando en el estadio Alfredo Di Stéfano. Es que maravilla de muchacho. Y los propios narradores te lo decían, es que sí es diferente, le llega la pelota y sabes que algo va a pasar con él, aunque se equivoque. Hoy siento que hay mucho jugador y seguramente es desde la formación y desde el entrenador y desde la obligación por el resultado que no toma riesgos. A mí me decía el abuelo Cruz hace un tiempo que platiqué con él, cuando debutó, pues que estaba nervioso, le dijeron vas a jugar un rato
y que le dijo Paco Avilán, solo te voy a pedir una cosa, diviértete. Él dice que no entendió qué quería decir eso y le preguntó a uno de sus compañeros, ¿y qué quiso decir? Que no te preocupes si te equivocas. Yo creo que eso pasa cada vez menos, porque también la presión económica de los equipos que tienen que ser victoriosos para llegar a la liguilla y entonces recibir el premio que les toca por partido jugando en serie final, hace que todo el mundo se engarrote. Y el torneo corto hace que todo el mundo se engarrote. Soy partidario del torneo corto, pero solo si los equipos se propusieran dar espectáculo, que sepan que tienen que dar espectáculo. No, Larcamón con el Puebla, mira lo que ha hecho Larcamón con el Puebla. Un equipo que da gusto verlo jugar, porque no tiene mucho, pero como toma riesgos y acabó en tercer lugar de la tabla general. Sí, yo creo que sí se puede, pero es de vocación. ¿Alguna transmisión, Francisco, algún partido, algún gol que hayas narrado que recuerdes especialmente, que te haya emocionado más que otros? Sí, tengo tres muy, muy claros. Uno, el de la Momia Gómez, en la semifinal del Mundial Sub-17, que se jugó en México, la chilena en Torreón. Fue en Torreón, correcto. Sí. Por la circunstancia, todo lo que estaba pasando, y él con la cabeza vendada, y eran los alemanes, y estaban por eliminar a México. Ese, el de Raúl Alonso Jiménez, la chilena contra Panamá. En el Azteca, sí. Igual por el gol, pero por el momento en que sucedió todo, cuando decías, México ya no va a la Copa del Mundo desde hoy. Y el del América en la final contra Cruz Azul. El de Moy Muñoz, que se va al frente, y Alejandro Castro le mete en su portería. Son los tres goles que contra mi costumbre, y sé que hoy en día eso está mal visto, son los que más he gritado. Yo no suelo ser muy gritón, no me gusta gritar, pero bueno, hoy las modas dicen que hay que gritar, pues intentas gritar. Pero esos tres sí fueron naturalmente gritados a todo pulmón por mí. Sí, ha cambiado, ¿no? El tono de las narraciones, las modas. ¿Qué narrador te gusta actualmente? Si quieres contestarme esa pregunta. Claro. ¿Cuáles te quedarías actualmente? Bueno, y si haces un rápido recorrido, los 3 o 4 que tú consideres emblemáticos, los mejores. De la actualidad. Y de lo que quieras. De los de antaño, Ángel Fernández, indudablemente, ¿no? Fernando Marcos me tocó más, y además trabajamos junto con él, me tocó más de comentarista que de narrador, pero escuchas las narraciones de los mundiales de Brasil 50, etcétera, y dices, qué tipo tan brillante, ¿no? Sí. Él decía, y te invitaba a hacerlo, pero no te decía nunca cómo. O sea, ustedes solo acompañen la jugada, no la describan. La gente ya está viendo en la televisión claro. lo que está sucediendo. No o sea, es repetitivo con la imagen, claro. Todos lo hacemos, Robert, todos. Es imposible no describir, solo acompañar. Fernando Marcos lo hacía. No, con ese, no la falles, Borja, no la falles. No está escribiendo a nadie, se está metiendo el partido pidiéndole a Enrique Borja que no la falle contra Francia en el Mundial de Inglaterra, ¿no? Sí. A mí te voy a decir, José Ramón me gusta mucho cómo narraba, o me gustaba mucho su narración por tener una voz muy potente, muy poderosa, pero que me hacía con un ángulo crítico, no necesariamente por conocimiento de fútbol ni por apasionar como sí lo hacía Ángel Fernández, pero era una narración que me parecía a mí muy elegante, muy, muy elegante, ¿no? De los actuales, bueno, pues Enrique Bermúdez impuso un estilo, ¿no? Digamos que sin ser el heredero de Ángel Fernández, se fue por esa épica de Ángel Fernández en un tono más popular. Y de la actualidad me gustan varios, me gusta mucho Raúl Pérez, me gusta Paco Villa, me gusta Jorge Pietrasanta. Yo creo que hay buen material, ya estamos hablando de narradores más maduros, ¿no? Todos esos que te estoy diciendo. Y de los nuevos, pues creo que tienen un buen reto encima, ¿no? Hoy que están recibiendo las oportunidades, tienen un buen reto. A mí me gustaría oír menos gritos y escuchar más sustancia, pero eso también te lo dan, me parece que los años, ¿no? Francisco Javier González, te lo agradezco de veras, te agradezco estos minutos de conversación. Roberto, al contrario, gracias. Te sigo, que no sea la última ni la única. Así que yo encantado, agradecido mucho contigo siempre por esta plática inteligente que espero haber respondido de la manera más adecuada. No, te lo agradezco en serio. Estamos pendientes para que la siguiente plática sea en persona. Te lo agradezco, Francisco, y te mando un abrazo. Igualmente, Roberto. Saludos a todos. Muchas gracias. Igualmente.